¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy el coronel Carlos Pisolito, del Ejército Argentino, dedicado en los últimos años al estudio de la política, la estrategia y la geopolítica, y en ese carácter, Carlos González me ha pedido una tarea muy compleja, muy difícil, cuál es resumir en 2 o 3 minutos una semblanza, un juicio, un balance del gobierno de Javier Milei. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Antes de empezar, como introducción, valga decir que la política es el arte de lo posible. En ese sentido, es una ciencia práctica. Vale decir que no se juzga por las intenciones de quien la ejerce, sino por los resultados. Y esos resultados obviamente necesitan de cierto tiempo para desenvolverse y desarrollarse. Si bien aquí el tiempo es relativamente exiguo, está la cantidad de hechos que nos permite justamente hoy hacer este balance. Vamos a él. A los efectos de simplificar la exposición y el razonamiento, yo la dividí en tres pedazos o analicé tres aspectos principales. El primero, que es el más importante pero el más difícil, es la personalidad de Javier Milei, sobre el cual hay una serie de apreciaciones y de dudas. El segundo, el más sencillo y a la vez muy importante, cuál es el de las relaciones internacionales, que como sabemos son las más importantes. Y finalmente, un rápido análisis de la situación interna. Bueno, vamos de lo fácil a lo difícil. Vamos entonces a las relaciones internacionales. En este campo, en este ámbito, prácticamente no hay duda de que la gestión de Javier Milei es catastrófica, es desastrosa. Porque, para empezar, para citar algunos ejemplos que podrían ser muchos, él se pelea con los dos socios más importantes naturales, no digo políticos de la Argentina, que son la República Federativa del Brasil y la República Popular China. Al margen de eso, ha habido otros chisporroteos menores con el presidente de Chile, con el presidente de Colombia. Hoy, por ejemplo, él está de visita en el Reino de España, va a un acto personal que es presentar su libro, después se va a reunir con la derecha española, Vox, y no va a pagarle o devolverle una visita al rey que vino acá a su asunción, con lo cual básicamente no hay que demostrar más nada, sus relaciones internacionales son desastrosas. Vamos al segundo punto, que es un poco más difícil de juzgar porque todavía los resultados no están totalmente a la vista. ¿Cuál es la situación económica? Si bien mi percepción, mi intuición como ciudadano de a pie, donde he perdido una gran cantidad de mi poder adquisitivo, un 30, un 40%, me doy cuenta que las cosas no andan bien. Bueno, ahí surge la voz de la esperanza, o de los esperanzados, que dicen, no señor, usted tiene que esperar, no la ve, dentro de tantos meses o años, usted va a ganar más, el país va a reflotar, van a venir las inversiones, etcétera, etcétera. Pero como no soy una autoridad en este sentido, me tomé la molestia de leer las opiniones de varios economistas, que son varios, me voy a poner los lentes porque tengo que leer una lista que es extensa. Para colmo de males, la masa de estos economistas es liberal, es decir, participa en gran medida de las ideas de Javier Milei. Domingo Cavallo ha hecho varias advertencias, Roberto Kachanowski en el mismo sentido, Miguel Ángel Broda, lo mismo, y además hay un grupete de economistas que antes eran aliados o estuvieron incluso en fórmulas del organigrama de Javier Milei, como Carlos Maslatón, como Carlos Rodríguez, como Roque Fernández. Y como si esto fuera poco, el amigo de la vida, el amigo del corazón, que lo acompañó a todos lados a la televisión, que eran profesores junto a la universidad, Diego Giacomini, anuncian desastres apocalípticos. Dicen que esto es un desastre y que termina mal. Entonces, bueno, ese es el segundo ítem. Y bueno, finalmente, vamos al más difícil de todo, que no tenemos una palabra definitiva, sí tenemos una intuición, que es el tema de la personalidad. No cabe duda, a cualquier buen observador de la conducta humana, las alteraciones profundas que manifiesta el presidente Milei, especialmente cuando él se enoja, cuando pierde el control y cuando pasa rápidamente del diálogo a la descalificación y hasta el insulto. Pero hay un tema aún incluso más profundo que lo voy a plantear, que es el tema religioso. Yo no, a ver, yo obviamente soy una persona creyente, no exijo que el resto de las personas lo sean, lo desearía, pero no lo deseo, no puedo, porque sería una tontería,
Pero sí me llama la atención la falta de seriedad. El presidente puede tener la religión que quiera o ninguna. Lo que no puede hacer es manosear a dos grandes religiones. Él, que ha sido bautizado, que se dice católico en alguna medida, después sale con una serie de piruetas religiosas, alabando a la religión judía, con la cual no tengo ningún problema, lamentablemente asignado a una de sus peores variantes, que es esa famosa logia de Nueva York, habla y avisa que desea convertirse al judaísmo, una cuestión de muy difícil concreción, porque es la propia religión judía la que no es o no mira con simpatía este tipo de pirueta. Entonces, amigos, resumiendo, y para que quede como broche final mi conclusión, después de estos meses de gobierno, dado el tiempo transcurrido, no aprueba Javier Milei la gestión del punto de vista de mi perspectiva, que es la del realismo metódico, la postura realista de la política, con el agregado de la doctrina justicialista, es decir, relaciones internacionales, la más importante, un desastre, futuro económico, entre comillas, y con varios pronósticos de choque, de desastre, y finalmente, mi intuición como persona, yo con esa persona no haría ningún trato, no lo acompañaría en ninguna actividad política, porque intuyo, sin ser un especialista, que hay algo en su interior muy profundo que lo aqueja, que lo domina y que no augura nada bueno. Espero, Carlos, que esto te haya servido y que le sirva a tus oyentes. Le mando un abrazo a todos. Chao, chao.